Programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 8 del 2023 de su programa Voces y Diálogo con Historia, un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 28 de febrero del 2023. Los invitamos, quédense con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Saludo con mucho gusto al doctor Samuel Ojeda. Doctor Samuel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rafael, un gusto de nuevo estar con usted. Gracias por acompañarnos, doctor. El día de hoy tenemos como invitado a Ricardo Arredondo Yacupicio. Él es alumno de maestría de la Facultad de Historia y trabaja también en el Instituto Sinaloense de Cultura, en el ISIC. Con él platicaremos sobre Francisco Javier Gagiola del Castillo Negrete, un hombre público e historiador sinaloense. Ricardo. Pero para iniciar con esta conversación, Ricardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación. Ya había tenido la oportunidad de estar hace algún tiempo aquí como invitado, pero también recordando estamos platicando que tuve la oportunidad también de hacer mi servicio social aquí, entonces encantado de estar de nuevo. Como en casa, Ricardo, también formó parte del programa Diálogo con Historia, ¿no? Por un momento. Pues bienvenido, Ricardo. Gracias. Vamos a empezar con esta pregunta, ¿no? Sobre el tema que hoy vamos a platicar, sobre quién fue Francisco Javier Gagiola del Castillo Negrete. Pues si pudiera yo definirlo, en primer lugar fue un historiador, aunque a algunos no les gusta decirles historiadores a las personas que escribían historia, sobre todo en el siglo XIX, es un historiador, ¿no? Y también un hombre de vida pública. Fue político, hizo una carrera larga en política en el Estado de México y en el centro del país, durante el Porfiriato y durante la Revolución Mexicana también. Y podría definirse como un clásico intelectual de fines del siglo XIX, que comenzó su vida aquí en Sinaloa. Nació él en la villa de Sinaloa, lo que es Sinaloa de Leyva, en 1870, aunque muy joven, después de haber estado un tiempo en el Colegio Civil Rosales, se va a estudiar en un primer momento medicina a la Ciudad de México, aunque menciona que después de haber estado en las salas de disecciones de la Escuela de Medicina, dice, no es lo mío esto, ¿no? Hasta aquí llego. Sí, no, la sangre no va conmigo, ¿no? Y deserta de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Medicina, para entrar a la Escuela de Jurisprudencia, convertirse en abogado y empezar así una carrera larga dentro del Porfiriato como diputado, y además de convertirse en un intelectual. Y después, durante la Revolución, bueno, también es un revolucionario activo, ¿no? Creo que esa es una ficha breve bibliográfica de quién es Francisco Javier Gagiola, ¿no? Ricardo, una inquietud que no quisiera dejar pasar la oportunidad es un poco que nos ilustre, obviamente, a la gente que nos ve, que nos oye. ¿Por qué usted fija su atención en Francisco Javier Gagiola? ¿Por qué a su juicio, merecía un estudio como el que usted realizó con respecto al personaje? Bueno, mencionar que mi interés por Gagiola, bueno, es un producto, lo que conozco es un producto en primer lugar de mi tesis de licenciatura en Historia, que el maestro Samuel conoce muy bien porque fue quien la dirigió, ¿no? Y mi interés surge por mis intenciones de estudiar la historia de la historia en Sinaloa en un primer momento. Y cuando uno se acerca a los autores, que fueron quienes escribieron sobre Sinaloa, pues Gagiola es uno de los primeros. Al primero que uno se le viene a la mente es Eustaquio Buelna, ¿no? Por ser
pues uno de los primeros y más destacados, pero Gagiola, Francisco Javier Gagiola está ahí. Entonces yo tenía este interés en la historia de la historia en Sinaloa, y recuerdo muy bien, maestro, habérselo mencionado en una clase, cómo los historiadores sinaloenses que se conocían, bueno, empezábamos con Buelna y rápido al siglo XX con Héctor Arreolea, especialmente, ¿no? Y yo decía, siento que aquí hay un vacío, ¿no? Algo falta en estos años que está aquí. Y ese personaje que faltaba era Francisco Javier Gagiola. Y me doy cuenta de que es un personaje que no se lee aquí en Sinaloa, que ni siquiera se conoce, para muchos ni siquiera es conocido. Se lo utilizaba y se le llegó a utilizar como fuente para la historia de Sinaloa, pero bueno, no hay ni una calle con su nombre, ¿no? Por ejemplo. Esto yo lo supongo que tiene que ver con que la carrera política de Gagiola fue fuera de Sinaloa, ¿no? A diferencia de Eustaquio Buelna. La carrera política e intelectual de Gagiola fue en el centro del país, ¿no? Especialmente en el Estado de México, del que fue gobernador incluso. Entonces mi interés viene por un interés anterior, que es la historia de la historia en Sinaloa, ¿no? Y del que Gagiola es parte importante, ¿no? De ese desarrollo, básicamente. Okay. Y en ese caminar, Ricardo, ¿qué encontraste sobre los escritos de este personaje que estamos hablando? Me doy cuenta que empezó muy joven a escribir en revistas del centro del país, era muy cercano a Ireneo Paz. De hecho, Ireneo Paz fue testigo en su boda, en su matrimonio. Empieza a escribir muy joven en revistas del centro del país y rápidamente da el salto a escribir historia, ¿no? Su primer libro lo publica en 1891, cuando tiene 21 años apenas. Su primer libro de historia, que es un recuento de la guerra contra los Estados Unidos, ambientado específicamente a Sinaloa. Y en 1894, con 24 años, publica su segundo libro sobre historia de Sinaloa, que es un intento de biografía de Antonio Rosales. Después sigue publicando en revistas, sobre todo en revistas literarias. A él le interesa mucho la literatura, incluso en la Revista de México, que era una revista de paz. Hace un recuento de escritores sinaloenses, ¿no? Va publicándolos en cada número. Una vez está en el Estado de México, se sigue dedicando a escribir historia, pero ahora sobre el Estado de México, ¿no? Y en su carrera intelectual, pues también significó mucho con las relaciones que hizo en el centro del país. Era muy amigo también, por ejemplo, de Ciro B. Ceballos, era muy amigo de Amado Nervo. Entonces, estaba en ese círculo, ¿no?, intelectual del centro del país de fines del 19 y principios del 20, ¿no?, que le abrió muchísimas puertas y que se convirtió su casa en el Estado de México. Era un centro cultural, básicamente, ¿no? Se convirtió él ya después en su carrera de abogado como un gurú intelectual de muchos jóvenes, ¿no?, que se reunían ahí en su casa. Recuerdo uno muy especial que menciona a su hijo, Francisco Javier Gagiola Cendejas, que fue abogado también. Como en las reuniones en la casa de Gagiola, en Toluca, pues se reunía la élite porfirista, ¿no? Y menciona cómo andaba un muchachito por ahí que hacía muestras de trapecio para entretener a la familia, ¿no? A las amigas de la esposa de Gagiola, y veo el nombre de ese muchachito era, por ejemplo, Daniel Cosío Villegas, ¿no? Ah, mira. Que hacía eventos de trapecio para entretener a los visitantes. Entonces, lo interesante de este personaje es cómo un hombre que nace en la villa de Sinaloa, de repente lo vemos en los niveles más altos de la política y de la producción intelectual del país, ¿no? Y que sobrevivió además siendo porfirista, porque lo era,
sobrevivió a la revolución, ¿no? Y siguió su carrera después de la revolución mexicana. Siempre comparto algo de lo que Ricardo mencionaba, ¿no? A veces en todos los campos somos muy dados, perdón la analogía, de mirar el sol. Pensar que hay un solo sol que ilumina todo. Y sobre eso hay muchas evocaciones, pero a lo mejor las creaciones literarias más significativas, hay que ver si de veras son sobre los soles y no son más sobre las estrellas. ¿Sí? Y esto lo digo por este asunto que se planteaba, ¿no? Se ha colocado como un personaje ícono de las letras y de la historia sinaloense a un personaje, ya lo mencionaba Ricardo, y a veces no vemos que en el cielo hay muchas más estrellas que pueden dar tantas o más luces, ¿sí?, que las que el sol da, ¿no? Un poco en ese sentido voy. Y que en ese concierto de estrellas es donde podemos encontrar la majestuosidad de la noche, ¿no? Y en ese sentido, la majestuosidad de las letras en Sinaloa. Un poco en ese sentido voy. Por lo que Ricardo plantea, pues parece que tenemos a un sinaloense cosmopolita, ¿no? Un sinaloense que trasciende y además un apasionado de las letras. Yo lo quiero decir sin ambaje alguno, a mí una figura, Cagiola es una figura atrayente porque para mí es de los que mejor tratan las intervenciones en Sinaloa, extranjeras en Sinaloa. Y eso habla de su perfil también, este carácter nacionalista y de poner los ojos, aún no estando en Sinaloa, en su patria, ¿no? En su patria chica, podemos decir. Entonces creo que sí hay mucho, tiene toda la razón, ha sido menospreciado y olvidado por la historiografía regional, por la historiografía sinaloense, y sobre todo en esto último, qué bien que, se lo digo, no es guayabazo, no es mi costumbre, ¿sí? Pero dentro de la historia, como disciplina histórica sinaloense, una de las grandes debilidades que tenemos, no cumplimos con esa vieja afirmación de un texto muy viejo, que muchos conocen, que dice que los hombres por sus obras os conoceréis. Y entonces a la historiografía sinaloense, a la historia sinaloense como disciplina, a veces no la conocemos por sus autores ni por sus obras. Y, es decir, en pocas palabras, el estudio de la historiografía sinaloense prácticamente no se ha explotado. Y es una beta virgen, ¿no? Y creo que los trabajos de Ricardo pues abren brecha en ese terreno, ¿no? Muchos otros historiadores a lo mejor de menor, de medianía, considerados, o a lo mejor con la grandeza que los que tenemos en los escaparates, aportan mucho al pasado sinaloense y no hemos puesto la mirada en ellos, ¿no? En ese sentido creo que la preocupación académica de Ricardo es valedera, y entender que la historia no la construimos solamente con fuentes de primera mano. No la construimos solo con archivos, con prensa, con entrevistas orales, con vestigios materiales, etcétera, sino también con lo que se ha escrito sobre las obras, sobre el pasado. Y ese es el campo de Ricardo, y yo creo que en eso tiene mucho que darnos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos platicando sobre esta temática. La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Convención de Futuro 2025. Nuestros pequeños del kinder también aman a la UAS. Porque me la paso muy bien todos los días en mis clases. Yo amo la UAS.
Regresamos al programa Voces y Diálogos con Historia, su emisión número 8 del 2023. Estamos conversando con Ricardo Redondo Yacupicio. Él es alumno de maestría en la Facultad de Historia y también trabaja en el Instituto Sinaloense de Cultura, con quien estamos platicando sobre Francisco Javier Gagiola del Castillo Negrete. Ricardo, ahorita nos platicaba acerca de estas obras que Javier Gagiola escribió sobre Sinaloa. Yo creo que muchos personajes que nacen en Sinaloa en esa época, que se iban a vivir a Guadalajara, que se iban a vivir a la Ciudad de México, pero nunca olvidaban su terruño y escribían sobre su terruño, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar más sobre ese asunto? Todavía pasa, ¿no? Todavía pasa, ¿no? Exactamente. Sí, como muchos, ¿no? Y entendiendo el contexto en el que creció Gagiola, para lo natural para continuar una carrera profesional puede salir de Sinaloa, ¿no? Y la familia Gagiola, una familia importante del estado, conectada muy bien económica y políticamente, pues tenía las posibilidades de enviar a sus miembros a estudiar a la Ciudad de México, ¿no? Y desde allá es donde Gagiola escribe todo lo que va a escribir durante su carrera, ¿no? Desde el centro del país. Eso tiene ventajas a la hora de acceso a fuentes, por ejemplo, ¿no? Así es. Pero, bueno, yo analicé en mi tesis de licenciatura 2 obras especiales sobre él que dedica a Sinaloa, ¿no? Una dedicada a la invasión estadounidense y otra a la invasión francesa. La primera podría considerarse que tal vez es una obra que sí entra dentro de los estándares que todavía dejó Eustaquio Buelna, por ejemplo, ¿no? Ser una historia política, ser una historia militar. De hecho, una buena parte de las fuentes que utiliza Gagiola son mismas que fueron recopiladas por Eustaquio Buelna, ¿no? Entonces, Gagiola sentía una deuda con Buelna, una deuda intelectual, pero también familiar, ¿no? Era cercano a la familia Gagiola. Eustaquio Buelna fue el testigo de bodas de sus padres, por ejemplo, ¿no? Y bueno, su primera obra la dedica, como decía, a la intervención estadounidense en Sinaloa, pero lo curioso de esa obra es que pareciera que la guerra con los Estados Unidos es como el fondo nada más de un conflicto interno, un conflicto que se da entre diversos grupos de intereses dentro de Sinaloa, ¿no? Que para los que la guerra con los Estados Unidos es a la vez una ventaja y una desventaja, ¿no? Entonces, lo que le interesa a Gagiola en ese primer libro es cómo el contexto de una guerra, en este caso la estadounidense, se prestó para que ciertos grupos que para él son antipatriotas, porque esa es la clave de lectura de ese primer libro, es como una épica entre un grupo que son patriotas y un grupo que son antipatriotas, Así ¿no? es. Y cómo los antipatriotas se sirven de esta invasión estadounidense para llevar a cabo sus intereses personales, egoístas, ¿no? Y del otro lado, los patriotas, los que están dispuestos a luchar por la defensa de la nación, cómo se enfrentan no nada más a un enemigo extranjero, sino también a un enemigo nacional, ¿no? Y un enemigo local. Esa es la clave de lectura que yo encontré en la primera obra de Gagiola. Y la segunda es una biografía, por lo menos el título así lo presenta, como una biografía de Antonio Rosales en el contexto de la guerra contra Francia. Sin embargo, de nuevo aquí, Rosales es un pretexto también, porque ni siquiera ocupa la mayor parte de la narración histórica. No se empieza con quién es Rosales, dónde nació, cómo creció, ¿no? Sino que es el actuar de el general Rosales durante la guerra contra los Estados Unidos, contra Francia. ¿Los franceses? Pero Rosales muere antes de que la guerra contra Francia termine, y ahí termina la narración, ¿no? Entonces, lo que yo veo en esta segunda obra es más el interés de colocar este acontecimiento histórico que es la guerra contra Francia en un devenir más largo y más amplio geográfica y temporalmente, que es la
épica del liberalismo triunfante, ¿no? Del que Gagiola finalmente pues es parte de ese grupo, aun cuando no es muy joven o todavía no ha nacido cuando la guerra contra Francia sucede, pues sí es el heredero de esa corriente liberal, ¿no? que digamos Gagiola lo coloca como si todo el siglo XIX fuera una lucha por el liberalismo que va a llegar a ser triunfante con Díaz, ¿no? Coloca el liberalismo como algo que, como si fuera una ley histórica, ¿no? Es una idea perfecta de cómo debe la sociedad funcionar, por lo tanto, no hay una forma de hacerle frente, ¿no? Va a pasar, ¿no? Entonces, para él, Maximiliano, para él, Losada, ingenuos, ¿no? Porque se están enfrentando a más grandes que lo que ellos son, que es el liberalismo, ¿no? Entonces, La nueva ideología del siglo XIX. efectivamente, de la que va después de la guerra después de la victoria contra Francia, va a ser la ideología dominante, ¿no? Transformada por el porfirismo, pero todavía dominante, ¿no? Entonces, esas dos obras, así las definiría, ¿no? La primera como una radiografía de lo que es una guerra entre patriotas y antipatriotas, sean de la nacionalidad que sean. Y la segunda como una historia de la épica del liberalismo hasta su triunfo en la guerra contra Francia. Indiscutiblemente, Ricardo, Gagiola, voy a retomar lo que usted decía, ubicándolo en su tiempo y en su momento, pues es uno de los destacados historiadores sinaloenses, entendiendo la naturaleza de lo que es la disciplina histórica en ese momento. Es lo más, recoge, en mi opinión, lo más granado y avanzado del conocimiento histórico. Sin lugar a dudas, ¿no? No podemos hacer lecturas atemporales, ¿sí?, sobre la conducta del personaje y lo que escribe el personaje. Pero sin lugar a dudas, te decía, a lo mejor lo que, no sé si valga lo que voy a comentarle, y qué opinión tiene usted al respecto, pero no es una copia fiel de Buelna. Podemos decir, sigue el auto intelectual de Gagiola, va en la caravana de Buelna, pero a lo mejor lo rebasa por la derecha. Y cuando digo de la derecha no estoy hablando de la maniqueo de la política, ¿no? En el buen sentido, o sea, lo rebasa. O sea, escribe cosas sobre las que Buelna lo escribió, pues, ¿no? O perspectivas sobre las que él no tomó en cuenta para construir su narrativa histórica. Sí, totalmente de acuerdo, aunque yo considero que, por ejemplo, la obra de Gagiola no sería ni siquiera imaginable sin antes haber existido Eustaquio Buelna. Así es. Definitivamente, no nada más por haber sido el pionero en escribir historia de Sinaloa, que era una tendencia que se estaba dando en ese momento, empezar a escribir historias de los estados, pero siempre haciendo referencia a una narrativa nacional, a la que hay que conectar el estado, ¿no? Si el estado este estado forma parte de México, sí tiene su propia historia, pero que abona a una épica nacional, ¿no? A una historia nacional. Pero decía, las obras escritas por Gagiola beben muchísimo de Buelna, muchísimo. Especialmente la primera, la dedicada a la guerra con los Estados Unidos, entendiendo, bueno, que tiene una influencia intelectual importante, indiscutible esa, ¿no? En los intelectuales sinaloenses. Yo veo el cambio más en la segunda obra de Gagiola, la dedicada a Antonio Rosales, y algo que destaco mucho de esa obra es, y que yo no miré, por ejemplo, en la Buelna tanto, es la crítica documental y la crítica bibliográfica. Gagiola está actualizado en todo lo que se ha escrito sobre historia hasta ese momento, la historia de México, ¿no? Y lo cita y habla sobre ciertos libros y los critica, ¿no? Y también hace una crítica documental, ¿no? Dice, en este documento dice esto, pero en este dice esto otro, los contrasta y dice, pues aquí se pueden sacar ciertas conclusiones, ¿no? Sí. Y lo mismo con libros, hay libros a los que los destroza, ¿no? En su obra.
y incluso critica ciertas aseveraciones hechas por el propio Huelna en su libro dedicado a la intervención francesa, ¿no? De hecho, aun cuando la breve historia de la guerra de la intervención francesa de Huelna sea como la obra más importante, La que conocemos más. la que más se conoce y la que más se lee, para mí, la biografía escrita sobre el general Antonio Rosales le da la vuelta a esa obra. La lleva a otro nivel, ¿no? Sí, la lleva a otro nivel, no nada más en una cuestión metodológica, que sí hay un avance importante en cuestión metodológica, sino en lo que le interesa al propio Gagiola, ¿no? No se queda nada más en una historia político-militar, ¿no? Sino que da el salto, por ejemplo, digamos, cita periódicos literarios, cita revistas literarias, le interesa mucho la literatura. Entonces, por ejemplo, explora esa parte del Rosales escritor, que yo no había visto que a alguien más le interesara, ¿no? O le interesa también, por ejemplo, conflictos religiosos a un nivel de abstracción, ¿no? De debates religiosos, por ejemplo, que se estaban dando en ese momento. Entonces, para mí es una obra mucho más completa, esta sobre la guerra contra Francia, tanto en la obra del propio Gagiola como en la historiografía sinaloense, ¿no? Respecto de lo que se había escrito hasta entonces, que no era mucho, pero algo había, ¿no? Incluso ya había obras de cabecera ya en ese entonces, ¿no? a las que Gagiola responde. Muy bien, Ricardo, la verdad que siempre es sorprendente y fascinante escuchar sobre otras versiones de nuestra propia historia y cómo Gagiola voltea a ver el siglo XIX con ojos diferentes, pero también con ojos de historiador. Sí. Y eso es muy importante a través de las fuentes, de la construcción de fuentes, ¿no? Doctor Samuel, nos vamos. Todo un historiador con lo más granado que la ciencia histórica construía en ese tiempo, la historiografía positivista. Así es. La erudición exacta en las fuentes Y no se le puede propia del criticar por positivismo. eso, ¿no? No, para el contrario, hay que exaltarlo, Así es. porque era un hombre de su tiempo. Y hay que invitar a leerlo. Así es. También. Pues muchas gracias, Ricardo, nos vamos, maestro Samuel, nos vamos y los invitamos a participar, a formar parte del Fondo Histórico de Fotográfico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el marco del 150 aniversario de la Fundación. Las fotografías o documentos históricos lo pueden llevar a la Facultad de Historia de lunes a viernes. De igual forma, los invito a inscribirse al diplomado Arte y Patrimonio Cultural en su segunda edición, que iniciará el próximo sábado 11 de marzo, ¿no? Y así nos despedimos agradeciendo a nuestra directora, doctora María Los Ángeles Icali García Murillo, en apoyo de Radio UAS, y nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Gracias, hasta la próxima.